Y bueno, la idea de esta presentación es un poco saltar de la costa a las expresiones del patrimonio material e inmaterial que nos representan. Entonces, el tema que vamos a tocar ahora es la apropiación social del patrimonio, nuestros paisajes culturales. Y la idea, primero, es agradecerles efectivamente a todas las organizaciones que hacen parte de este seminario por poner sobre la mesa un tema tan importante como el patrimonio. Un tema que urge de diferentes análisis, miradas desde diferentes perspectivas, es decir, necesita realmente una retroalimentación desde lo interdisciplinario y desde lo holístico. Y estoy segura que este va a ser un escenario muy importante por precisamente la diversidad de profesiones de las personas que estamos aquí. Quiero decirles que esta presentación retoma varias de las, digamos, anotaciones que hizo el doctor Juan Manuel Vargas, porque él nos abrió un poco el marco conceptual sobre qué hablamos cuando hablamos de patrimonio y lo que estamos hablando en Colombia. Por lo tanto, mi intención en esta presentación muy breve es lograr incentivarlos, por favor, la siguiente, cautivarlos y sensibilizarlos sobre un tema que es un gran activo cultural para las sociedades en América Latina y el Caribe. Pero como estoy segura, y ya hemos visto muchas imágenes, y las imágenes son las maneras de cautivar y comenzar esa reflexión, quiero compartir con ustedes dos fotos. La primera, siguiente por favor. Muchos de ustedes la reconocen, es la mariposa del artista payanés Edgar Negret, que fue instalada desde el año 2000 en la Plaza de San Victorino de Bogotá. Pero como ustedes lo ven, este monumento pues necesita ser repensado, ¿no? Ha sido víctima de los grafitis, pero además por su estructura ha permitido que algunos pequeños lo utilicen como rodadero. Pero además el espejo de agua que funcionaba al inicio, ya no funciona porque la motobomba está simplemente dañada. Esto nos da un ejemplo del estado de ciertos monumentos. La segunda, por favor, la siguiente. Esto también tiene que ver con agua. Esta es la diosa del agua, que está ubicada en la Avenida de las Américas, también del sector de Bogotá. Esta escultura es de la Bogotá de 1938 y fue construida por la artista María Teresa Cerda en homenaje a la diosa Chipcha Sia, en homenaje a la diosa del agua. Pero ven ustedes una de las contradicciones más interesantes de lo que está pasando ahora. Cuando comenzó a construirse Transmilenio, se decidió que no podía tener más agua. Entonces, el agua de abajo de la fuente se reemplazó por losas azules para reflejar el preciado líquido. Entonces tenemos una diosa del agua que contradictoriamente no tiene agua. Siguiente, por favor. Podría quedarme aquí enumerando cantidad de casos precisamente de monumentos, de espacios, de patrimonios materiales donde se presentan estas situaciones. Lo importante con estos dos casos es que hay innumerables inmuebles que deben ser rescatados, revitalizados y repensados a partir de sus valores simbólicos e históricos. Pero ya sabemos que no solamente las instituciones, digamos, de lo público están llamadas a liderar este proceso. Es la sociedad civil la que debe liderar estos procesos. Sin ellas, esto va a ser imposible. Porque para que realmente se apropien de sus paisajes culturales, pero además de sus patrimonios. Aquí salen entonces varias preguntas. ¿Qué entendemos por paisajes culturales? ¿Cómo los identificamos? ¿Quiénes están llamados a conservarlos, a revitalizarlos, a restaurarlos? Y una cantidad enorme de preguntas. Yo solamente quiero abordar en este tiempo algunas más importantes. ¿Qué son los paisajes? ¿Cómo los identificamos? ¿Y quiénes están llamados a protegerlos? Y tal vez ustedes pensarán, la idea de paisajes culturales puede ser una noción muy reciente. ¿De dónde sale ese concepto? Algunos pensarán que es un término de la posmodernidad que nos inventamos recientemente, de acuerdo que está muy de moda la posmodernidad, y otros pensarán que es un término que nos inventamos los que hacemos estudios culturales para llamar la atención tanto de las autoridades públicas como de la opinión para decirles, por favor, pónganos cuidado, el tema del patrimonio es un tema importante, y no solamente para la generación de activos económicos, sino de activos sociales. Y tiene razón, es uno y otro.
Pero inevitablemente la noción de paisajes culturales es un tema de larga data. Si lo miramos desde el lado de la cultura, ya en el siglo XVI los artistas de Europa comenzaban a reflejar en sus cuadros unos paisajes, pero no solamente la naturaleza que estaba allí, sino además la vinculación de la sociedad a esa naturaleza, ya fuera con casas, castillos, la decoración de ciertos jardines, y se comenzó a hablar entonces de los paisajes como tal. Como categoría analítica, precisamente, abordando estas discusiones, la geografía fue la que comenzó a hablar de la noción de paisajes culturales, y esto fue al comienzo de este siglo. Por favor, la siguiente. No en vano fue un geógrafo alemán, Otto Schulter, quien a comienzos del siglo comenzó a acuñar ese término, pero fue su colega unos años más tarde, estadounidenses, Carlos Auger, que dijo una cosa que creo que define claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de paisajes culturales. Es una frase que quise traer aquí porque creo que es muy clara. Está allí. La cultura es la gente, el área natural es el medio y el paisaje cultural el resultado. Así de simple. Y ya en el terreno de lo jurídico, además de la concepción, digamos, de este pequeño estado del arte, la categoría de paisajes naturales, culturales, ha estado a lo largo del proceso atada en propio desarrollo de las políticas culturales de su jurisprudencia. Es así como en la Convención del 62, que es cuando se comienza a hablar del tema del patrimonio, se dan unos pequeños antecedentes. En la Carta de Venecia del año 64 se comienza a hablar de un tema muy importante, y es que no es solo vital cuidar el monumento, sino el espacio alrededor del cual está el monumento. Posteriormente, en la Convención del París del año 72, se reconocen dos cosas muy importantes para los paisajes en el día de hoy: el carácter natural y el carácter cultural de estos espacios. Después, posteriormente, está la Carta de Washington de 1987, donde se reconoce uno de los temas de la ciudad que nos acoge hoy, las ciudades históricas. Y finalmente, es hasta el año 92, cuando ya la UNESCO dice, bueno, esta es la definición y estas son las tipologías de los paisajes culturales. No me voy a detener en ello, temas técnicos, sino lo que quiero es que ustedes vean que es un concepto con una vida larga y propia, al punto que, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene una convención específica sobre paisajes culturales, y sus estados, a su vez, tienen regulaciones para proteger no solamente los paisajes que ya están protegidos, sino los que pueden ser objeto de protección. En Estados Unidos, al otro lado, la discusión va por un tema que tiene mucho que ver con, digamos, la situación política y cultural de ese país. Allí están hablando de los paisajes étnicos, para representar dos temas que tienen, digamos, que ver con la sociedad norteamericana, que son los procesos de migración y asimilación. Ellos quieren describir lo que pasa en ciudades tan multiculturales como Los Ángeles, Miami, Nueva York o Chicago. Y por ahí va la discusión. ¿Cómo vamos en Colombia? Ya lo decían algunos de mis antecesores. En Colombia nos sentimos orgullosos por tener uno de los 84 paisajes culturales. El paisaje cultural cafetero, que fue reconocido en el año 2011. Ese aplauso es demuestra de una cosa, que nos sentimos orgullosos. Eso es apropiación social del patrimonio. Por eso fue que lo lograron. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí hay una muestra de algunos de los paisajes culturales. Es muy interesante decir que Colombia tiene como uno de los pocos países, pues, digamos, inclusión. Los otros son México, que tiene 2 reconocidos, entre esos los campos de tequila. Los otros son 2 de Argentina, Río de Janeiro, pues por la bahía del Guanabara, España, que tiene 3 en la lista, y Portugal, que tiene 2. Uno de ellos es Sintra, que está en la parte superior, y en la parte inferior están los campos de arroz de Filipinas. Esto para que ustedes vean que lo importante de los paisajes es precisamente cómo es la obra del hombre integrada a un contexto y integrada a digamos, a un sistema de apropiación.
Lo importante, además, es que estos paisajes logran meterse a la lista, ¿por qué? Por el derecho a la apropiación social al patrimonio. Un derecho activo, que ¿qué les implicó a esas comunidades? Rebasar la noción de que son objetos culturales, bienes patrimoniales o monumentos, para apelar a la potestad que tienen esos ciudadanos de integrar esos contenidos con la naturaleza simbólica, histórica de sus bienes, valerse de eso para trascender y visibilizarlo ante el mundo. Eso fue lo que lograron los paisas. Porque son precisamente esas comunidades, no los expertos que podemos estar encerrados en cápsulas, los que estamos finalmente aquí todos, convocados a liderar el cómo usar, cómo conservar y cómo retroalimentar esos patrimonios para generar desarrollo cultural. Un desarrollo que no debe ser solamente pensado en términos económicos, sino un desarrollo también pensado en términos de formación de redes sociales, de generación de capital social y de una cantidad de activos que merecen ser medidos. Pero además, la práctica, digamos, de la apropiación implica, se correlaciona, traduce y asemeje con una gran discusión de fondo. Pues se trata de poner a dialogar dos cosas muy importantes: los valores del pasado con la cotidianidad. Solamente hay apropiación cuando el presente y el pasado se unen y generan diálogo. En ese sentido, ya lo decía Jesús Martín Barbero, hace 10 años, nosotros desde la organización del Convenio Andrés Bello hacemos un concurso que se denomina Somos Patrimonio, precisamente para velar por la apropiación social del patrimonio. Y con ocasión de ese lanzamiento de ese premio, hace 10 años, Jesús Martín Barbero decía: no existe un patrimonio sin contradicciones internas que hagan estallar y visibilizar las arbitrariedades históricas, esto es, las exclusiones sobre las cuales se ha ido construyendo su pretendida unidad. Es decir, hay que repensar esos patrimonios para mirar cuáles son las contradicciones, y la apropiación nos permite eso. La apropiación del patrimonio y del paisaje es ese diálogo que se establece. Bajo esta idea es que las comunidades deben utilizar y hacer un ejercicio de la memoria para que sean ellas las que identifiquen cómo quieren ser miradas, cómo quieren que su huella quede en el territorio, cómo quieren que su huella quede en la historia. Y no son la UNESCO, no son las instituciones culturales los únicos que determinan el cómo presentarnos ante el mundo. Cartagena, la ciudad que nos acoge hoy, es un ejemplo muy interesante sobre el tema. Las calles, la mezcla de estos conventos, de estas casas, con todo el patrimonio inmaterial, todo lo que significa la cultura culinaria, la música, la gente, son un abanico de un universo simbólico múltiple. Y precisamente el cómo conservar y revitalizar esos espacios de Cartagena es un tema muy complicado, que genera muchas opiniones. Ya lo decía precisamente el defensor del espacio público esta mañana: unos me quieren y los otros no me quieren. Es eso lo que genera la apropiación, ¿no? Una discusión muy de fondo. O en palabras de Jesús Martín Barbero, contradicciones internas. ¿Y por qué se dan esas contradicciones internas? Porque cada uno de ustedes, dependiendo de su historia, de su manera de apropiarse, de sus contextos, tiene una noción de cómo debería reconstruirse y conservarse ese patrimonio. Precisamente porque apropiarse implica que cada uno, dependiendo de su género, procedencia y capital cultural en el sentido de Bourdieu, asuma que ese capital tiene diferentes dimensiones. Apropiarse en ese sentido es un ejercicio constante por incorporar la vida colectiva y cultural de nuestras herencias culturales con la cotidianidad, con el día de hoy. Y América Latina tiene ejemplos infinitos de cómo eso ha ocurrido a lo largo y ancho. Porque América Latina, bueno, ya lo decían los conferencistas anteriores, aquí hay una diversidad interesante de valles, montañas. No, solamente en la costa vimos lo que pasaba. Bueno, pues en América Latina hemos visto experiencias muy interesantes de apropiación social del patrimonio. Siguiente, por favor. Como me queda poco tiempo, tengo 2 experiencias para contarles de América Latina. Siguiente, por favor. La primera es Quito Eterno. Los que conocen Quito saben que tiene uno de los cascos históricos mejor cuidados de América Latina. Y hay un grupo de chicos
que se apropiaron de estos monumentos y estos bienes inmuebles registrados, más de 130 edificaciones del siglo XIX y del siglo XX, y los recrean a través de biciclopaseos, de puestas de arte en escena, y traen a colación la historia de la Quito colonial y la ponen a dialogar con el Quito de ahora. Es un ejercicio súper interesante porque ellos han hecho que los habitantes de a pie de Quito recobren esas historias y se apropien más de su patrimonio. Siguiente, por favor. El segundo caso es un caso que tiene que ver con las misiones jesuitas de Chiquitos. Para que nos ubiquemos, las misiones jesuitas se establecieron a lo largo del siglo XVI en América Latina y generaron allí no solamente unas iglesias, sino un sistema de organización, tanto democrática como organización de la tierra. Pero además generaron unas redes muy interesantes en términos culturales. Entonces ellos tenían las iglesias, pero también tenían unas mezclas, por ejemplo, de la música en latín, traía de Zurich, con la música católica, pero además con los ritos indígenas. Las misiones de Chiquitos están ubicados casi sobre todo en lo que tiene que ver con Ecuador, Bolivia, Paraguay. Y digamos que hay vestigios que están unos en mejores condiciones y otros en no tan buenos. Uno de esos municipios se llama Santa Ana. Allí hay una organización, una fundación que desde el año 99 viene haciendo la restauración de las iglesias. Esa experiencia ganó en el marco del convenio Andrés Bello el premio a la apropiación social del patrimonio en el año 99, precisamente porque ellos lograron hacer una cosa muy interesante y es mejorar las condiciones de vida de la comunidad, porque el tema fue pensado desde la comunidad a partir de la reconstrucción. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron la reconstrucción de las iglesias y así le dieron empleo a mucha gente que normalmente sus flujos de trabajo eran irse a las grandes ciudades. Fortalecieron el rol de las mujeres. Restablecieron los servicios públicos y bueno, en general restablecieron toda una vida cultural que había allí. Chiquitos es un ejemplo muy interesante de lo que se pudo hacer para fortalecimiento de redes sociales, para beneficios externos, para generación de externalidades económicas positivas, digamos, para unos territorios específicos. En esto consiste en la apropiación, en que la apropiación sea realmente pensada por y para las comunidades. Con estos ejemplos yo solamente quería demostrar un poquito la importancia de la normatividad y de las políticas públicas y el papel que ustedes ejercen para que esto sea posible. Eso como funcionarios, pero también quiero hacerles una invitación como miembros de una sociedad colombiana para que cada vez que estemos en esos procesos de apropiación del patrimonio, pensemos en qué queremos dejar como huella, qué queremos dejar como sociedad y a partir de eso asumamos que la apropiación social es una oportunidad única, no solamente de desarrollo, sino para propiciar diálogos y generar una ciudadanía de saberes, en consonancia y en respuesta, digamos, a la ética. Mientras esto ocurre, sí los quiero invitar a que participemos y nos apropiemos del paisaje cultural que representa Cartagena de Indias. Velen por sus acciones, para su conservación, valoren cada recreación cultural que aparece aquí y se deleiten con este patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.